La economía no es solo una serie de estadísticas, es ante todo sobre la gente, mujeres y hombres que buscan trabajo, familias que intentan vivir decentemente. John F. Kennedy. Saludos cordiales, mi nombre es Richard Fuenmayor, estudiante de la sección 10 de Economía, dirigida por el profesor Pedro Morales. Y por el mismo vengo a realizar un pequeño video el cual se conceptualicen ciertos aspectos de la economía o el ligue que tiene con los valores. Bien, para empezar, podemos definir la economía, básicamente, como el uso racional, eficiente y sustentable de los recursos finitos para satisfacer las necesidades humanas. Viéndolo desde lo más simple, algo básico, algo separándonos de conceptos estructurados, conceptos teóricos, podemos definirlo como esto: un uso racional, eficiente y sustentable de recursos, todos los materiales, recursos finitos, todos esos materiales, todo aquello que se encuentra en el ambiente natural o en el ambiente social. Y todo esto para satisfacer necesidades, nuestras necesidades humanas. Necesito un teléfono, entonces, o necesito comunicarme, entonces necesito un teléfono, entonces el teléfono está hecho de materiales, los cuales son finitos, entonces hay como una especie de ciclo de necesidad, lo cual conlleva una cosa a la otra, por decirlo así. Ahora bien, la economía está presente en todos los aspectos de la vida, desde las decisiones personales hasta las dinámicas sociales y políticas, o sea, desde lo mínimo hasta lo máximo, hasta lo más que podemos encontrar. Desde las decisiones podemos comprender o podemos tomar la macroeconomía. O mejor dicho, desde lo social y lo político podemos tomar la macroeconomía, que es la que estudia los fenómenos globales, como la inflación, desempleo, el crecimiento económico. Es a lo que cuando nos referimos a economía, lo que generalmente pensamos que es economía. Este concepto, la macroeconomía. Este está que se engloba en lo grande, macro, en lo grande. En en grupos poblacionales, en la inflación, la devaluación de una moneda, los tipos de cambio, todo esto que refiere a una sociedad en sí. Ahora, su no contraparte, sino su secundario podemos tomarlo como la microeconomía, que es la que analiza las decisiones individuales, esas de consumidores y empresas, la de oferta y demanda. Esta es la que como sociedad o como seres personales unilaterales nos permite desenvolvernos con mayor facilidad en un entorno, como pez en el agua, podemos referirnos así. Es esta en el que está nuestro día a día, en el de que voy hacia algún lado, necesito comprar alguna cosa, X, Y o Z. Bien, el sistema económico, hay varios modelos, varios sistemas, y los cuales siempre influyen en el ser de la persona. No es que porque yo sea de uno o del otro voy a ser bueno o malo, pero siempre influyen de cierta manera. Por ejemplo, puede ser socialista o el más hablado, socialista, capitalista y un sistema mixto. Esto siempre influye. Por ejemplo, el modelo capitalista, el interés personal puede generar crecimiento colectivo mediante el mercado, aunque llevado al extremo, sin regulación, sin valores, puede derivar en un capitalismo salvaje, enfocado en el sí mismo, en el ego, en, en algo materialista. Eso es como que en la primera clase nos recordaba el profesor la mano negra del mercado. Así como en el capitalismo hay una mano invisible que es la operación, digamos decir, el desarrollo de cada quien como ser individual que afecta a una sociedad, también tenemos su contraparte que es el sí mismo, el ego. Ese triángulo del doble discurso, de la arrogancia, de todas esas cosas que en vez de ayudarnos como sociedad, te prevalecen a ti denigrando al otro. Ahora bien, mientras por otro lado el modelo socialista propone reglas claras, con una dirección centralizada, todo en un solo lugar, pero cuando se impone sin consenso, sin cumplimiento, puede volverse destructivo, puede volverse algo caótico.
Tenemos el ejemplo de países como Venezuela, países como Corea del Norte, Cuba, por decir algunos, aunque hay otros que, países africanos que viven con ese mismo sistema, que se, digamos, se rige toda la nación desde un punto céntrico, sin posibilidad de los demás miembros de crecer. No es que porque uno sea esto y el otro sea esto, porque igualmente uno ya al sí mismo y el otro ya al sí mismo, pero ya de alto. Ahora queda es, como sociedad, empezar a transformar nuestra manera de pensar para responder mejor a esto. Ahora bien, hablando de la parte mala de estas dos cosas, digámoslo así, por decirlo, tenemos que toda crisis, ya tenemos el término crisis, toda crisis económica tiene raíces profundas en la pérdida de valores. Cuando predomina el egoísmo, como venía diciendo, la falta de respeto, las normas, el uso indebido de los recursos, que es lo que generalmente muchas veces encontramos, surgen decisiones como la inflación, la devaluación, y muchas veces agravadas por manipulaciones, el tipo cambiario, por ejemplo, nuestro país. Este, entonces, es que toda crisis no solamente parte de, o sea, lo económico está relacionado intrínsecamente con los valores, porque mientras que yo pienso en el ego, tengo el sí mismo, ¿qué pasa en lo económico? Ya hay un decrecimiento, no hay un aumento eh, generalizado de la producción o de algunas otras cosas. ¿Qué pasa si tengo valores, tengo ética, tengo moral, cumplo con aquello que podemos considerar bueno? Ya la economía empieza a ser más justa, porque incluso tomamos aspectos como los robos, como las estafas, todo eso, todos estos enfocados en el sí mismo afectan negativamente. Y todo en base a qué? A la inmoralidad, al yo me la tiro de vivo, todas esas cosas. Como dicen generalmente, el avión, ¿cómo es? Se puso las pilas. Y el otro de dormido. Ahora bien, además, la economía está influenciada por factores psicológicos y socioculturales, como venía diciendo. A veces las publicidades, las creencias no cuestionadas, por ejemplo, el desconocimiento del contexto nacional genera percepciones erróneas sobre la riqueza y el bienestar. A veces creemos una cosa desde nuestra desinformación. Por eso al principio decía que es el, la toma de decisiones eficientes. Pero ¿cómo tomo decisiones? Regresando al principio. Necesito estar informado, necesito saber el contexto, necesito saber el qué trata, el qué está pasando para poder tomar una decisión eficiente. Bien, todo esto, o todos, en ese sentido se alejan de los procesos constitucionales, de los procesos legales, creyendo que no tienen impacto real cuando ocurre en realidad lo contrario. Todo proceso legal afecta la economía directamente, aunque no lo parezca, todo va relacionado. ¿Okay? Cada decisión de consumo, de ahorro, de inversión, forma parte del sistema de oferta y demanda. Por eso es que al principio decía que es el uso eficiente de los recursos. Y aquí entre los términos oferta y demanda. Oferta, aquellos personas o empresas que dan un bien o un servicio. Y demanda, personas o otras empresas que necesitan ese bien y o servicio. Ahora bien, ¿qué es un bien y servicio? O un bien, servicio, sí. El bien es aquel tangible, aquel que podemos sostener en nuestras manos. Una libreta, un lápiz, el teléfono con el que estoy grabando, una computadora, un bombillo, todo lo que es tangible, aquello que puedo poseer. Ahora el servicio es todo aquello intangible, aquello que es más, digamos, de acción. Por ejemplo, un chofer presta el servicio de manejar, por decirlo así. Un profesor presta el servicio de enseñar. Un médico presta el servicio de aplicar sus conocimientos para mejorar tu salud.
eso ya sería bien y servicio. Entonces, el uso eficiente de esos recursos podemos considerarlo económico y su desperdicio antieconómico. El uso eficiente de esta oferta y demanda económico y su ineficiencia ineconómico, por consecuente. En ese sentido, podemos decir que cuando no se satisfacen las necesidades, surge un problema económico, una crisis. Y siempre es ideal un equilibrio, que cuando ese se alcanza, que por ejemplo los gastos y las necesidades básicas están cubiertas, hay ese punto de equilibrio, hablando de oferta y demanda, por cierto, es donde el proceso económico se cumple como debería cumplirse. No pensando en voy a aprovecharme porque sí o imponiendo precios de la nada, sino es un punto central, un punto neutro que beneficie tanto al ofertante como a quien necesita ese bien, ese servicio. Por supuesto, el que necesita o el que tiene el rol de demandante es aquel que, por supuesto, desde su necesidad tiene que estar cubierta desde eh, alguna base económica sustentable. Porque yo podría necesitar un lápiz, un cuaderno, lo que sea, pero si no tengo cómo sustentarlo, toda relación del demandante tiene que ser sustentada en una base económica, porque yo no podría ir a comprar un lápiz o algo que necesite, cuaderno, si no tengo una base de capital que me sustente aquella compra. Aquí encontramos otro término, capital. Capital es todo aquello monetario. Es como decir, el, en unidades monetarias, el valor de un objeto. Ahora bien, valor y, y capital o precio son dos cosas distintas. El valor es aquello intrínseco, aquello que más de percepción de lo que cuesta un bien y un servicio. Mientras que el precio es ya aquel establecido monetariamente para el intercambio de una cosa u otra. Bien. Por supuesto, aquí entran en juego conceptos como el ciclo económico, que atraviesa fases de expansión, auge de recepción y recuperación. Entraría también la política fiscal y monetaria, que son herramientas del Estado para regular la economía mediante impuestos, de gasto público y control de la moneda. Y la globalización de mercados, que también amplía oportunidades, pero también genera algunas vulnerabilidades. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, por ejemplo, el Estado tiene esa función. El Estado país, por supuesto, cuando digo Estado no me refiero al Estado Táchira, al Estado Bolívar, Sucre, no, al Estado me refiero a país. Los dirigentes del país, del Estado, tienen ese deber de, sea el modelo que sea que estén trabajando, regir y cumplir gastos públicos, impuestos, control de moneda. Esos, digamos, su labor es administrar las, las fuentes de ingreso, los valores que mantiene el país, ¿sí? Que es ahí también donde podemos partir otra crisis, las crisis económicas por deuda. El país no tiene de dónde producir, el Estado no tiene dónde producir, entonces tengo que pedir a otra nación, a otro Estado que tenga los recursos y ya empieza la deuda o un modelo de Estado rentista que también puede surgir de como en Venezuela en el siglo XX. Venezuela nos creíamos ricos por tener petróleo, pero no lo trabajábamos. Pero como nos creíamos ricos, importábamos, descuidando la producción nacional, lo cual es causante incluso de la situación socioeconómica actual. No, esta situación no viene del 99 o desde el 2013, que todos sabemos qué pasó, sino viene desde años, muchos años atrás, desde antes de nuestros abuelos incluso,
que no trabajaron el país, sino con esa idea de, con ese ego, como mencionaba al principio, de somos ricos, ¿para qué vamos a trabajar? Eso también afecta muy negativamente a la economía. Pero bien, para concluir, o en definitiva, podemos decir que la economía debe estar guiada por valores, ya sea el respeto, la conciencia colectiva, para que solo así pueda convertirse en una verdadera herramienta para el progreso sustentable, para que todos tengan un desarrollo garantizado, que no solo sea material, sino también ético y humano, capaz de integrar eficiencia y justicia social y un bienestar para nuestras futuras generaciones, cosas que no tuvieron presentes nuestros antecesores. Bueno, hasta aquí llega mi explicación. Espero haya comprendido. Muchísimas gracias. Saludos. Bueno, despedidas cordiales.